que yo hoy voy a compartir con todos mis hermanos. Y vamos a orar para pedir que sea el Señor el que hable. Dice el Señor en su palabra: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque sabemos, Dios mío, que tu palabra es refrigerio para nuestro cuerpo. Porque entendemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la norma, Señor, de fe y conducta en nuestras vidas. Padre, porque tu palabra es espada, tu palabra nos da vida, Señor. Yo te pido, Señor, en esta noche que tú, Señor, desciendas una vez más con tu Santo Espíritu sobre nosotros. Que tú estés con nosotros y que tú estés en nosotros, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que tú quites toda palabra de sabiduría humana de mi boca, Señor. Que tú me unjas ahora con tu aceite de tu altar y que sea una palabra, Señor, oportuna para tu pueblo. Que sea una palabra, Señor, que sea una semilla que dé fruto, Señor. Yo declaro, Señor, que tu pueblo es buena tierra y que tu pueblo va a dar fruto al 100%. Y estamos reprendiendo las aves del cielo para que no puedan comer esta semilla que hoy va a ser sembrada en estos corazones. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Gracias. ¿Usted puede dar un aplauso a Cristo? Aplauda con fuerza. La gloria es para Él. Aleluya. Aplauda. Él está aquí con nosotros. Él está en este lugar. Yo quiero compartir esta palabra que le puse por tema: en el secreto de Dios. Y en ese secreto de Dios hay poder. En ese secreto de Dios hay poder y hay liberación. Hay revelación. Hay tantas cosas que hoy vamos a compartir en esta noche. Pero primeramente, para entender el secreto, yo le doy gracias a Dios porque a pesar que llevo muchos años en el Evangelio, puedo decir que desde el 2014 que llegué aquí, fue que gracias al Señor, le doy muchas gracias al Señor que usó a mi hija para tenerme en esta casa, donde la palabra es revelada, donde es una palabra que ha prosperado mucho en mi vida, que me ha dado mucha enseñanza y que gracias a esas enseñanzas hoy puedo decir que soy una hija de Dios en victoria. Amén. Gracias, Señor. Y siempre recuerdo cuando entré aquí a esta casa la primera vez que empecé a dar corderito. Y cuando entro con mi anciano de corderito, el hermano Boris, que el Señor lo bendiga, que hoy es nuestro pastor también. Esa palabra que le enseñó del secreto de Dios, eso a mí se me grabó en mi mente. Ahí yo entendí qué lo que era estar con el secreto del Señor. Y siempre él ponía un ejemplo. Y era comparar el secreto de Dios con el matrimonio. Porque sabemos que para que haya una intimidad tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer, y él ponía el ejemplo. Para que un hombre y una mujer tengan una relación íntima, tienen que primero conocerse, tienen que amarse, tienen que gustarse, y después entonces se hace el pacto del matrimonio y después viene la relación íntima. Y sabemos que esa relación tiene que ser en el secreto, como es normal y como debe ser. Y cuando esa relación está en el secreto, hay una intimidad. Ese es el secreto, esa es la relación íntima entre el hombre y la mujer. Pero nosotros al tiempo vamos a ver un fruto, una evidencia de que hubo una relación, que hubo un secreto. Porque vemos después la mujer embarazada. ¿Y quién no ve una mujer embarazada? Y sabe que si hay una mujer embarazada es porque tuvo que haber una intimidad con un hombre. Amén. Y de eso se trata la intimidad con el Señor. De ese secreto en lo oculto, de lo que tú buscas, de lo que tú oras, de lo que tú te derramas en el secreto del Señor. Y como dice Mateo 6:6, dice que todo lo que tú pidas en el secreto a tu Padre, en que te ve en lo secreto, dice que la recompensa va a ser pública. Entonces, por eso que un hijo de Dios, cuando tiene una vida de oración, cuando un hijo de Dios es ferviente en Dios, cuando un hijo de Dios anda recto, se van a evidenciar los frutos, hermano. Es evidente cuando una persona está llena de Dios, de su corazón, de su boca, lo que sale es hablar de Dios.
Es hablar de la grandeza de Dios. Es hablar de las proezas que hace el Señor. Porque como ama a Dios, como está enamorado de ese Señor, entonces usted va a estar constantemente buscando cómo agradarle, cómo servirle, cómo hablar de Él. Eso es en el secreto. Eso se logra en el secreto. Y yo quiero hoy compartir 6 puntos importantes de la palabra. Y quiero empezar, poner también que en el secreto vemos que es una palabra que en el hebreo significa del electrón 5643, que es cobertura, es protección. Fíjense qué importante. Y dice según el griego 3666 que es algo escondido, es secreto, es misterio. Hay misterio en el secreto de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver el primer punto que quiero traerles en esta noche. Y dice: en el secreto de Dios hay llamado, hay purificación, hay santificación, hay habilitación y hay respaldo. Y vamos a verlo aquí buscando. ¿Quién no conoce el pasaje de Moisés y la zarza? Amén. Pero primeramente quisiera leer Job 11:7. Dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Amén. Entonces vemos que cuando uno encuentra ese secreto de Dios, vamos a encontrar la perfección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vemos a Moisés allí en la zarza. Todos conocemos ese pasaje, lo voy a pincelar rápidamente para poder llegar a la aplicación espiritual que el Señor me ha dado para compartir hoy en esta noche. Vemos a Moisés en la zarza. Él estaba allí en el desierto pastoreando a las ovejas. Y de momento mira aquella zarza que ardía y no se consumía y le llamó la atención. ¿Cómo es posible? Una zarza ardiendo que no se consume, se mantenía, y aquello le llamó la atención y fue a acercarse. Pero qué sorpresa que cuando llega allí y se acerca, recibe aquella voz que le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisa santa es. Amén. Vamos a estar allí buscando Éxodo 3, capítulo 4 y 5. Dice: cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si vamos a analizar la palabra, vemos que en sí la tierra no era santa, porque lo que era santo era la manifestación que Dios había hecho a través de lo sobrenatural. Ese lugar donde estaba ya el fuego, donde estaba aquel calor de Dios, ahí ya eso estaba santificado. Entonces estamos viendo que en el secreto de Dios tiene que haber santidad, porque nadie con pecado, si va arrepentido, sí, el Señor lo va a escuchar. Pero nadie que está en pecado, nadie que tenga estorbo en sus oraciones, puede entrar a ese lugar de intimidad con el Señor. Entonces vemos que hay una santidad y el Señor le dice: quita el calzado de tus pies. Pero lo que me llama la atención, que el Señor lo que estaba dando era una enseñanza espiritual. Porque aún hoy en Europa y en muchos países eso se usa, hermano. Cuando usted sale y usted llega a una casa, yo les voy a decir rapidito este cuento. Ustedes saben que cuando yo fui a visitar a mi hermano allá a Europa, que fui a Bielorrusia, él no me preparó, no me dijo nada. Y cuando llegamos a la casa, lo primero que me dice: se me había olvidado decirte, cuando entremos a la casa, lo primero que te tienes que hacer es quitarte los zapatos y el bolso y todo. Nada de eso se entra a la casa. Uno entra en plantilla media, ahí estaban las pantuflitas. Ellos no permiten que nadie entre con zapatos. Todas las casas, no solamente es porque tienen las casas, los pisos son de tabloncillo y tienen alfombra. No, es solamente para no traer
la bacteria de la calle. Ellos allí cuando tú entras, bueno, yo me impresioné, imagínense, acostumbrada aquí en Cuba que tú entras y lo primero que ves es una sala llena de cosas, de adornos, y allí es todo lo contrario, hasta los apartamentos. Tú entras y lo primero que te ves es un cuarto, y aquí es una zapatera que coge toda la pared, aquí son ganchos para poner abrigo, acá ganchos para poner sombrero, y aquello parece, bueno, un cuarto vestuario. Y todo el mundo tiene la zapatera. Es lo primero que te encuentras, la zapatera de la casa. Y yo decía, bueno, ese desarrollo por ahora no puede llegar a Cuba, porque imagínate, nosotros un zapato nos tiene que durar y a veces lo reparamos, lo llevamos al zapatero y allí tú miras que hay zapatero y todos los zapatos son nuevos, son botines nuevos y lo van recambiando todos los años. Pero bueno, y eso lo aprendí allí. Y ahora cuando yo estudiando la palabra del Señor, digo, ¿desde cuándo ya el Señor estaba poniendo normas de higiene, no solamente físicas, sino espirituales? Porque Él estaba diciendo, quítate el calzado de los pies, porque el calzado de Egipto recordaba todas las costumbres de Egipto. Y Egipto representa el mundo. Muchas veces sí venimos a la iglesia y queremos que el Señor nos hable, que el Señor nos use, que nos dé ministerio, pero no nos damos cuenta, hermano, que hay costumbre que tenemos que quitarla porque a Dios no le agrada. Esa costumbre para llegar a entrar a la presencia del Señor y a que Él nos use, porque ahora vamos a ver más adelante, cuando Él es llamado, cuando Él se quita esa sandalia, cuando Él pisa el lugar santo, cómo Dios lo habilita. Si tú quieres que, joven que estás aquí y no joven, porque el Señor no mira la edad para que tú le sirvas, para que tú trabajes en su obra. Yo sé que aquí en este lugar y en esta congregación van a haber muchos ancianos, muchos pastores, muchos evangelistas que Dios va a levantar. Pero tienes que entender que hasta que no te quite el calzado de tus pies, hasta que tú no te quites las costumbres del mundo, aquello que te ataba, tienes que dejarlo. A Dios no le agrada, hermano. Y ahí va todo, hermano. Ahí va la moda. Ahí va todos los placeres de la carne, hermano. Todo lo del espíritu va en contra de la carne, tenemos que entenderlo. Y ahí en esa purificación, en esa santidad de presencia que estaba Dios con su fuego quemando todos los excesos. Tenemos que pedirle al Señor que nos quemen los excesos, que nos quite los excesos, que podamos soltar sin ningún dolor ese calzado de Egipto, esas costumbres. Todo, la moda. La iglesia no puede traer la moda al mundo, del mundo a la iglesia. Porque dice la palabra que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Si el Señor nos hizo con una señal, en aquel tiempo se tenían que circuncidar. Hoy nosotros nos bautizamos en el nuevo pacto, pero la señal en tanto en el antiguo como en el nuevo es una forma nueva de vivir. Tenemos que ser diferentes. No podemos estar practicando las mismas costumbres del mundo y venir aquí a levantar nuestras manos y que estamos en santidad, porque son puertas para el enemigo y después más adelante lo vamos a ver. Tenemos que cuidar nuestra santidad. Si queremos entrar en esa presencia, si queremos recibir esa bendición de Dios como Moisés fue habilitado con todo, tenemos que primeramente entender que hay que quitarse las sandalias. Hay que quitarse las costumbres del mundo para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y a su nombre, aleluya. Entonces vemos allí cuando Moisés entiende que había que quitarse el calzado porque aquel lugar que estaba era tierra santa. El Señor había santificado con su fuego aquel lugar para poder hablar a Moisés. Y él se quita la sandalia, entonces empieza el Señor a darle habilitación a Moisés. Allí le hace el llamado y ustedes saben que entonces le dice a Moisés que él va a ser el que va a ser el libertador de su pueblo, de su primogénito, que tiene que enfrentarse al faraón en su nombre. Y ahí Moisés le empieza, que él no sabe hablar, empieza a decirle, pero entonces Dios se glorifica para que vea que él iba a empezar a caminar bajo lo sobrenatural, porque hay algo bueno es que cuando tú entras a la presencia del Señor, cuando tú estás allí en el secreto, cuando tú recibes la habilitación de Dios, entonces viene lo sobrenatural. El Señor es un Dios que se glorifica en lo sobrenatural. Amén. Puede alabarle, no quede callado. Amén. El Señor es todopoderoso. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya.
Entonces allí, él recibiendo lo sobrenatural, lo primero que le dice a Dios: a ver, ¿qué traes en tu mano? Fíjense, él no iba con las manos vacías, iba con una vara. Y esa vara era porque andaba con ovejas. Él estaba sirviendo. O sea que si queremos entrar en el secreto de Dios, si queremos ser habilitados, si queremos tener un ministerio en el Señor, tenemos que estar sirviendo. Esa es la primera que hizo Moisés, servir. Él pastoreaba las ovejas. Cuando entonces el Señor le dice: a ver, ¿qué tienes en tu mano? La vara, tírala al piso y se convierte en una culebra, y cógela por la cola y vuelve otra vez la vara. Ya Moisés se debe haber impresionado. Era un milagro en lo sobrenatural. Y de ahí le dice: mete la mano en tu pecho. Y Moisés la mete, y cuando saca estaba llena de lepra. Y vuélvelo a hacer, y Moisés lo hace, y cuando sale la mano estaba normal. Ya estaba viendo que yo soy, lo estaba enviando, pero iba con un respaldo. Iba con el respaldo de lo sobrenatural. Y allí ustedes leen, y Moisés empieza a Dios a entablar con él la conversación. Le dice: ve que yo te voy a respaldar. Y si el pueblo, él le decía: pero y si no me creen, si te van a creer. Tú dices que tú vas en el nombre del Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y cuando ellos le hacen lo mismo, le tiran la vara. Y si no te creen con la mano, pues entonces coge agua del río y tírala, que se va a convertir en sangre. Ya le dio señales, porque dice la palabra que los que creen en su nombre le seguirán las señales. Por eso que a los hijos de Dios tienen que seguir las señales. Tenemos que orar, y los enfermos tienen que sanar, porque no somos nosotros, somos los instrumentos. Quien sana, quien liberta, quien hace todo es Cristo. No somos nosotros, es el respaldo. Pero hay que obedecerle. Para tener ese respaldo hay que obedecerle. Hay que hacer lo que a él le agrada. Y eso es lo que hizo Moisés. Recogió todo lo que Dios le había dado allí. Y allí le pone a Aarón. Y muy importante, cuando él le mostró lo sobrenatural, cuando él lo envió, lo habilitó, pero también iba guardado por él, y también iba en su nombre, porque le dice a Moisés, le dice: tu hermano. Cuando él le dice que él era tartamudo, le dice que su hermano hablaría, y que la boca de él sería la de su hermano, pero él le sería a su hermano como boca de Dios. Aleluya. Qué poder ser boca de Dios, hermano. Qué bendición que un hijo de Dios se pare y diga: tú vas a ser boca mía. Eso es algo sobrenatural. Dios habla, Dios cumple, y Dios confirma. Entonces ya vemos que Moisés recibió esa habilitación. Por eso que Moisés en el secreto de Dios recibió la bendición, porque fue obediente. Todo lo que hizo Dios lo hizo, y obedeció tal y como Dios le había pedido. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Ahora yo quiero demostrarle también que en el secreto de Dios se evidencia lo oculto. Dice Job 15:8: ¿oíste tú acaso el secreto de Dios? ¿Está limitada a ti la sabiduría? En el Salmo 44:21 dice: ¿no lo descubrirías, Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón. Y esto es fuerte, lo que le voy a traer ahora, este secreto. Y vemos cómo en el secreto de Dios, aún los hijos de Dios, los profetas, en aquel tiempo que era la voz de Dios, Dios les mostraba, Dios les revelaba. Pero dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hoy Dios sigue revelando en el secreto, amén. Y entonces vemos allí a David. Y dice 2 de Samuel 11: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Hay algo que me llama la atención en este pasaje, y es que dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y en aquel tiempo el rey siempre tenía que ir frente a la guerra, vemos que David no se va. David se queda en Jerusalén y se queda en el confort de su palacio. Entonces yo veo a un David fuera de tiempo. ¿Cómo es posible que un guerrero esté fuera de tiempo, fuera de llamado, fuera de visión, fuera de propósito? Entonces vemos en este momento a David desenfocado, aquel
que era el dulce cantor de Israel, aquel que enfrentó a Goliat y lo venció en el nombre del Señor, aquel que con su adoración, con su alabanza hacía que los espíritus malignos salieran de los cuerpos, y lo vimos en Saúl. Ese mismo se descuidó, y por estar fuera de tiempo, por no haber ido en el tiempo que salían los reyes a la guerra, se desenfocó de la visión y se quedó en el palacio. Y ahí es cuando vemos lo que sucede con la mujer de Uría. Todos conocemos la historia de la mujer de Uría. Tremendo, hermano. Se enamora, la manda a buscar, se acuesta con ella, como era rey, tenía poder. Usó su autoridad y su poder. Si nos ponemos a analizar en ese pasaje cuántos pecados que él mismo, y cuántos pecados, pero cuántos mandamientos de Dios él incumplió. Un rey que tenía que ser justo, un rey que tenía que hacer justicia delante de su pueblo, un rey, y más él que era un adorador, conocedor del Señor. Ahí dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, era amado por Dios. Pero fíjense qué peligro cuando nos desenfocamos. Hermano, qué peligro cuando estamos fuera del tiempo de Dios. Qué peligro cuando no entendemos bien el llamado, cuando viene una convocación en nuestra iglesia y no estamos siempre presentes, porque siempre va a haber una justificación. El enemigo siempre va a justificar. Y vemos ahí David cómo se desenfocó y cae en ese pecado de fornicación y de adulterio, y sabemos que empezaron a abrirse las puertas al enemigo. Un pecado trae otro pecado y arrastra más pecado. Como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo. Y qué difícil es de salir de ese abismo, hermano. Pero había un hombre que era profeta, Natán, y estaba en el secreto con Dios. Y ahí Dios le revela la condición de David. Y va a ver a David. Todos conocemos ese pasaje. Sabemos que incluso fue duro lo que le hizo a Uría, porque David lo manda a buscar cuando ella le dice que estaba encinta, y él, para tapar aquel mal, quería que Uría estuviera con ella para él salvar la responsabilidad. Y fíjense, Uría, un hombre que tenía visión, un soldado que estaba sometido y que amaba a su pueblo. Porque fíjense lo que hizo Uría, qué diferente a David, a pesar que era el rey y tenía tanta autoridad. Cuando Uría viene, los hombres de él le dicen que Uría no fue a dormir con su esposa, que durmió con ellos afuera. Y él se sorprendió. Él llama a Uría. Y cuando le pregunta, Uría le dice que cómo es posible que él vaya a comer y que vaya a estar con su mujer mientras sus hermanos, sus compañeros están en el campo de batalla. Así es como tiene que ser el Hijo de Dios. Así es como se tiene que guardar de la tentación el Hijo de Dios. No hay justificación. Bíblicamente nos enseña que no hay justificación, porque esa era su esposa, él no iba a cometer pecado. Sin embargo, él pudo más el don de continencia porque sabía que no estaba correcto, porque sus hermanos estaban en la batalla. Y entonces David no pudo, siendo él el rey, siendo él el ungido, porque el enemigo lo estaba persiguiendo. Y tenemos que tener mucho cuidado, y más los jóvenes, porque el enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y David le fue presa fácil, porque estaba desenfocado, estaba fuera de tiempo y no se quedó al frente como le tenía de costumbre. Los reyes salían todos a la guerra en ese tiempo y él no salió. Y vemos cuando llega Natán, y eso me sorprende, esa historia, esa parábola de Natán, porque con aquella naturalidad Natán empieza el profeta, porque Dios le revela y le enseña para que él viera, para confrontarlo. Hermano, qué clase de confrontación. Un profeta llegar y decirle: yo conozco dos hombres en una ciudad, uno era rico, el otro era pobre. Y él se queda escuchando y dice: pero el rico tenía mucho ganado, muchas ovejas, pero el pobre una solita. Y esa la alimentaba, la embutía, la arrullaba. Usted busca la Biblia y parecía una mascota aquella oveja, porque hasta parece que dormía con ella. Era la única que tenía, era pobre. Viene un hombre rico a la ciudad y viene una visita a la ciudad, y el hombre rico, en vez de coger una de las tantas que tenía, va y le mató y le hizo una comida con la única que tenía el pobre. Cuando David oye aquellos, enseguida le cambió el carácter y como se airó. Y entonces miren cómo lo confronta y miren lo que dice: vive Jehová,
que quien tal hizo es digno de muerte. Oigan cómo es el hombre, enseguida a poner juicio. Fíjense, vive Jehová que el tal hizo es digno de muerte. Y viene Natán y le dice, tú eres ese hombre. Qué clase de confrontación. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Hermano, cuídense que el Señor vela y el Señor lo oculto lo saca a la luz. Cuídense porque la palabra es clara. La palabra es una espada con filo. Dice su palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir los huesos, la coyuntura, hasta los tuétanos, hermano. Dios no deja ser burlado. Todo lo que usted haga al oculto, mire, es mejor que venga y se confiese y se ponga delante de los pastores, delante de los ministros, delante de los ancianos, que para eso están. Dios ha delegado en ellos para formarlo, porque Cristo está en las puertas, hermano. Y cuando lleguemos allí delante de Él y nos presente delante de todo, qué bochorno, como dice la palabra, como le decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, procura presentarte aprobado, pero que no tengas de nada de qué avergonzarte. Amén. Gloria a su nombre. Pues allí Natán avergonzó a David. Y sabemos que, mire, no hurtarás. Él le robó la esposa a Urías, porque hasta lo mandó. Qué clase de hombre que aún llevaba una carta con la sentencia de muerte, hermano. Eso cuando tú lo lees y tú lo relees con profundidad, tú dices, wow, Dios mío, ese Urías, qué clase de varón, solo que llevar su sentencia de muerte, porque ahí llevaba la carta donde decía que lo pusieran al frente de la batalla, en el lugar más peligroso, porque hacía falta que lo mataran. Eso lo hizo David. Él lo reconoce en el Salmo 51. Él reconoce el mal que hizo y se arrepintió. Y dice la palabra que se arrepintió de corazón. Y yo lo creo. Amén. Todo lo que dice la palabra yo lo creo. Amén. Fíjense, no matarás, mató. Mandó a matar, lo mató. No cometerás adulterio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No dirás falso testimonio. David incumplió mucho, pero él se arrepintió. Usted lee el Salmo 51 y usted ve aquel arrepentimiento. Él se arrepiente de todo corazón, de todo corazón. Dice en 2 de Samuel 12:9, dice, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías, el heteo, lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuera tu mujer. Y él se arrepintió. Vemos, él se arrepintió, pero le voy a decir algo, hermano. El que se arrepintiera, David no le quitó las consecuencias de su pecado. Todo pecado trae consecuencias. De eso usted puede estar seguro. Ahí se desató el vengador. Miren, hermano, David se le murió el niño que había acabado de nacer. David, sabemos que Absalón le dividió su reino. A pesar de que Dios lo perdonó, el asesinato de Amnón por parte de Absalón, otro hijo de David, que tuvo que sufrir ese sufrimiento de que un hermano asesinara al otro hermano. Absalón, el homicidio de Absalón, la ejecución de Adonías, disculpen. Y todo eso fue consecuencia, porque así se lo dijo el profeta. Y en el Salmo 51:11 David exclamaba y decía, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque muchos piensan que están pecando y que el Espíritu Santo está con ellos, hermano. Fíjense, hay que salir de ese error. El Espíritu Santo no es pecado, solamente que usted trate mal a un hermano, que usted piense mal de alguien, ya se contrita y se aparta. Porque el Espíritu Santo lo dice, hay que ser santo, es la demanda que nos hace el Señor. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar la perfección, tenemos que tratar de cada día revisarnos, quitar los excesos y decir, Señor, ¿qué no te agrada? Enséñame, Señor, confróntame con tu palabra, con la profecía, con la oración. Por eso es tan importante el secreto. Gracias a ese secreto de Dios, de que un profeta estaba en el secreto, David no murió, porque Dios lo perdonó, le perdonó la vida y él se arrepintió. Pero eso le hubiera podido costar la muerte. Pero vino un profeta de Dios
a poner en sobreaviso a David y a confrontarlo para que él se arrepintiera. Y él se arrepintió de todo corazón. Amén. Pero vemos ahora, en el secreto de Dios hay intervención divina. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede alabar a Dios constantemente, hermano, no me molestan. Dios se encarga de nuestros angustiadores personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Hoy les traigo una palabra para que ustedes vean que nunca estamos solos. Dios siempre nos da oportunidad, Dios está con nosotros, pero lo que nos demanda el Señor para poder estar en ese secreto, para poder estar recibiendo esos frutos de Él, es nuestra santidad y la obediencia a su palabra. Gloria al Señor. Vemos en Segunda de Reyes 19, 1 y 2. Dice que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió con vestiduras ásperas, entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquín, el mayordomo, a Semna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de ropa áspera, a ver el profeta Isaías, hijo de Amós. Hermano, el rey Ezequías había sido un rey que Dios le había agradado. Él había hecho lo recto delante de Dios. Sabíamos que el profeta Isaías era profeta del tiempo del rey Ezequías. Y si usted lee el primer capítulo de Isaías, usted se da cuenta cómo el Señor les revela a Isaías la condición espiritual de aquel pueblo que estaba de espalda a Dios, que era un pueblo que estaba pecando, que era un pueblo que era abominable delante de los ojos de Dios, que el profeta Isaías lo llega a comparar con Sodoma y Gomorra. Pero viene el rey Ezequías y empieza a reedificar a Judá, empieza a poner orden en aquel pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, a las fiestas solemnes, y todo lo organizó y a Dios se agradó, y dice que Ezequías fue prosperado en todo. Pero había un rey de los asirios que se llamaba Sennacherib. Hermano, aquí entre nosotros, cuando yo estudio cómo eran los asirios y ese rey, le puedo decir que era el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, con todas las legiones de demonios. Era un ejército malo, cruel. Ellos cuando se iban a pelear, ellos decapitaban, ellos mutilaban a los hombres, ellos saqueaban, ellos si tenían que ir al templo y arrancar todo de la pared, todo se lo llevaban, eran ladrones, ellos mataban a los principales, los desgollaban, era terrible, era un ejército malo y poderoso, porque tenían un desarrollo en la madera y en el hierro tremendo, tenían armamento muy desarrollado. Fíjense que las murallas, que cuando usted va a las murallas de Jericó, dice que tenían un grosor de 10 toneladas, y esas murallas ellos lo perforaban, tenían máquinas de madera con puntas de hierro que perforaban las murallas, y por eso penetraban y por eso saqueaban. Era un ejército cruel y muy poderoso, pero Judá tenía que darle impuesto a ese rey Sennacherib, porque él vivía de impuestos, le saqueaba todas las ciudades, porque si no, él lo atacaba. Y en ese momento ya el rey Ezequías dice que ya no está de acuerdo a seguirle dando impuestos, ya no tenía que darle, ya Judá estaba en bancarrota, todo se lo había dado a ese rey por tal de que no atacara a Judá. Había arrancado hasta el oro que había en las puertas del templo, ya no tenía de dónde dar, y ya dijo que no, le mandó a decir que no le iba a dar impuestos. Y viene Sennacherib y le declara que venía a la guerra, venía a invadir a Judá. Pero este rey, cuando se entera, dice que cuando el rey Ezequías, escuche, porque el rey de Asiria mandó a sus mensajeros y las amenaza, y diciéndole que como que el Dios de Ezequías no hacía nada, porque como ellos habían acabado y arrasado con todas las ciudades y hasta habían hecho lo mismo en Samaria con Israel, pues ellos se sentían y no sabiendo ellos que Dios lo estaba utilizando a ellos como juicio para ese pueblo de Dios que había dado las espaldas. Pero viene Ezequías, y cuando oye aquel rey que era temeroso de Dios y que había puesto orden en aquel pueblo y en su ejército, dice que se cubrió, fíjense, con vestiduras ásperas, se humilló, un rey humillado. Fíjense los pasos que dio Ezequías. Entró en la casa de Jehová.
Y envió Eliaquín, el mayordomo, a Sebna y al escriba y a los ancianos, a los sacerdotes, cubiertos de ropa áspera, a ver al profeta Isaías, a ver qué decía Dios del asunto. Pero él fue con las cartas y él se presenta allí al templo, a donde está la presencia del Señor, y él le muestra las cartas a Dios de la amenaza de aquel rey. Y es poderoso ver cómo Dios habla a través del profeta Isaías y cómo también Dios le da a él fuerza para que no acepte ese temor que infundía ese rey, que sinceramente, cuando usted ve las cosas que hacía ese rey y su ejército, le da miedo a cualquier humano. Y entonces viene Sennacherib, y cuando ya envía a Isaías su petición, Isaías ora también. Oraron los dos en el poder del acuerdo. Oraron a Dios sobre el rey Asiria. Era un ejército muy cruel. Entonces, ahí en Segunda de Reyes 19:15 dice: entonces oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye, y abre, Jehová, tus ojos y mira. Oye la palabra que Sennacherib ha enviado a decirme para blasfemar contra el Dios viviente. Sennacherib envió a su mensajero para intimidar al pueblo y hablaban en alto para que los soldados los escucharan. Pero Ezequías, que ya él había organizado a que el pueblo, lo había abierto las puertas del templo, lo habían vuelto otra vez a quitar las imágenes de acera que tenían en los lugares altos, y habían reconocido que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Reunió al pueblo y le dijo, después que el pueblo había oído las amenazas que hacía aquel rey, le dijo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Aleluya. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Amén. Y esta palabra hoy yo vengo de parte del Señor a decirte a ti: si tienes un enemigo que te está acosando, yo no sé cuál será tu situación, si es tu matrimonio, si es en tu hogar, si es en tu trabajo, si son tus vecinos. Dice el Señor que no tengas temor, que solamente tienes que obedecerle, solamente tienes que amarlo, solamente tienes que entender que no es con nuestra fuerza, que es con su Santo Espíritu, que dice que te esfuerce y que te anime. Y cuando nos vamos a esforzar y animarnos, hermano, no es sentado en una silla, no es viniendo aquí cerrando la Biblia y no la vuelvo a leer más hasta que no haya otro culto. No es llegar a la casa: ay, pongo el reloj, me hace falta que sea una hora ayunar mañana, tengo problemas. No esperes que tengas el problema, no esperes que tenga el día malo para buscar a Jehová. Búscalo en todo tiempo, porque quien pelea por ti es Él. Él pelea con su brazo extendido. Tiene que esforzarte y tiene que animarte, porque quien desanima es el enemigo, que viene un espíritu de estupor y te paraliza y no puedes orar, no puedes levantarte a ayunar. Miren, a las 3 de la mañana con ese frío que está, ay, qué rica está la sabanita esa hora, que es duro tirarse, pero qué lindo cuando el Señor ve que había unos guerreros hoy a las 3 de la mañana orando en el poder del acuerdo. No por mis peticiones, no por las peticiones de ellos, por las peticiones del pueblo de Dios, por las peticiones de los enfermos, por las peticiones de nuestra nación, porque yo tengo esperanza en ese Dios todopoderoso, que así mismo como intervino ahí en ese lugar en Judá donde estaban todos perdidos frente a un ejército poderoso, cruel y despiadado, se levantó el brazo de Jehová. Y miren lo que hizo cuando llegaron. Dice que Jehová respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey Asiria. Mira, voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y allí le haré caer a espada. Y dicen que vino un ángel por la noche y mató a los 185,000 sirios en una noche. Y leí, y dice un matemático, que para que hayan muerto 185,000 soldados en una noche era porque el ángel, era un solo ángel, el ángel de Jehová mataba a 4 hombres en un segundo. Aleluya.
Contra ese nadie puede. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que como mismo estuvo con Moisés, así estará con su pueblo. Que el Señor le bendiga, amén. Gloria a Dios. Y dice que aconteció, ahí en 19:35, dice que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los sirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todos eran cuerpos muertos. Gloria al Señor, porque no era el brazo de carne, era el brazo de Jehová, aleluya, el que estaba haciendo la guerra. Y lo único que hizo Ezequías, ¿qué hizo? Número 1, se puso ropa áspera. Un rey cuando se ponía ropa áspera era porque se ayunaba. Eso es lo que quiere el Señor, que su pueblo se ayune, que su pueblo sea humilde, que ayunemos, que nos quitemos todo orgullo, que nos despojamos de todo, porque no es nosotros, es el Señor el que hace por nosotros. Gloria al Señor. Y ese Ezequías no solamente se puso ropa áspera y se humilló, sino que fue ¿a dónde? Al templo. No fue al parque, no se fue para la playa, no se fue a excursionar, fue a buscar a Dios, al templo, al lugar santo, al lugar santísimo. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, estamos en tiempos difíciles. Y esos mismos asirios, que eran como demonios, hermano, cuando usted estudia esos ejércitos y sabe las cosas, las atrocidades, lo cruel que eran, usted dice, son demonios. Que el Señor los reprenda. Aquel tiempo a la iglesia de Dios, al Israel de Dios, lo persiguieron hombres físicos, pero hoy a nosotros nos están persiguiendo los espíritus, los designados, los que son generacionales, pero nosotros lo cancelamos y lo desautorizamos en el nombre de Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando un hijo de Dios busca su presencia y no le importa dormir 2 horas y 3 horas en una noche, porque cuando tú duermes en el reposo de Jehová, si tú duermes 2 horas o 3 horas, es como si durmiera 20 horas. Y cuando tú ayunas en el espíritu, a ti se te olvida el horario de la comida. A lo mejor es 1 hora, a lo mejor media hora, pero es suficiente, porque es el tiempo donde tu oído se ha afinado, porque está circuncidado para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Y para ponerla por obra, que es lo más importante. No hacemos nada con escucharlo, hermano. No hacemos nada con llenarnos, sino nos ponemos por obra lo que estamos aprendiendo. Amén. Dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar. Estos ejércitos hurtaban, robaban, acababan. Así hace el enemigo en este tiempo. Vienen a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Da un aplauso a Cristo. Yo quiero que tú repitas conmigo, bien alto que se escuche. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que tengan abundancia. Yo no puedo ver un cristiano que se sienta pobre. No le estoy hablando de dinero, porque eso no es lo que cuenta, sino espiritualmente. Que sea pobre espiritual, con tanta abundancia que tenemos. Tenemos una casa bendecida, una casa de palabra, una casa donde se abren las puertas para orar, se abren las puertas para ayunar, donde se convoca asamblea, donde se convoca vigilia. Vamos a ver mañana por la noche cuántos vamos a ir a la vigilia, amén. ¿O cuánto vamos a estar en la vigilia? Gloria a Dios. Hermano, cuidado con las justificaciones, que eso no son de Dios. No hay justificación ante Dios. Cuando lo primero en tu vida es Dios, no existe la justificación. Pero cuando ya tú quitas a Dios de tu primer lugar, hermano, discúlpeme, todos los días va a aparecer algo. Si el enemigo es especialista en dártela. El enemigo es especialista, te empieza a soplar hoy un poquito, mañana otro poquito, mañana, y cuando vemos a ver, hermano, ay, qué duro, perdiste toda la bendición, todo lo que te costó, todo lo que ayunaste. Eso ya no cuenta, hermano. Hay que mantenerse para poder permanecer, porque si tú te has pasado la vida orando, ayunando, siendo fiel, pero un día haces y te vas y te pierdes, y vienes un mes, vienes 3 días, para Dios no cuenta. Hay un libro de las memorias y el enemigo te está velando. El enemigo está buscando el tiempo oportuno, y cuando llega el día malo,
Viene a pasarte cuenta, viene a darte factura por todo lo que tú lo derrotaste en los tiempos donde tu primer lugar era el Señor. Amén. Y es por eso que vimos tan poderosa. Eso es una intervención divina, lo que vimos. Cuando Dios en una misma noche pudo derrotar de una sola vez a todos aquellos enemigos que venían a abusar, que venían a hablar y que venían a meterle miedo a aquel pueblo y a aquel rey. Gloria al Señor. Ahora yo quiero ver otro aspecto en el secreto de Dios, y es la recompensa que hay en el secreto. Eso es algo maravilloso, hermano. No tenemos palabra para agradecerle al Señor cuando usted en el secreto, usted llora y usted pide: Señor, porque tengo mi hogar, porque en mi hogar no hay orden, Señor, ayúdame. Y pasa el tiempo y sigues en la misma petición y das rodillas y vienes y pagas precio, hermano. Qué bendición, como Dios todo lo acomoda. Ese es el Dios todopoderoso, el que todo lo pone orden en tu vida. Cuando tú pones orden en tu vida, cuando tú pones orden en tu vida, cuando tú pones orden en tu familia, cuando tú le das el primer lugar a Dios en todo, entonces hasta dice la palabra que hasta tus enemigos están en paz contigo. Aleluya, gloria al Señor. Y ahora vemos en este tiempo, en el secreto de Dios, que hay recompensa. Y yo me gozo por esa recompensa, porque yo he disfrutado de esa recompensa del Señor. Yo la he disfrutado y es algo hermoso. Es algo que no hay palabra con que agradecerle al Señor. Y muchos hermanos que conozco también han disfrutado de esa recompensa del Señor. Es algo lindo, es algo bueno, es algo maravilloso. Y vemos aquí a Daniel en el capítulo 6, versos 1, 2 y 3. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino. Déjame apurarme un poquito porque el tiempo se me agota. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, fíjense bien, hermano, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Estamos hablando de Daniel en el tiempo del rey Darío. Fíjense como dicen que todos reconocían que tenía un espíritu superior. ¿Sabe el espíritu superior que tenía Daniel? La gracia de Dios. La gracia de Dios. En el secreto de Dios, Daniel se llenó de la gracia. Daniel oraba 3 veces al día: por la mañana, por la tarde y por la noche. Él abría las ventanas, dice que daban para Jerusalén, y ahí él oraba a su Dios. Entonces aquellos que los rodeaban, aquellos ministros, le molestaba ver la prosperidad de Daniel. No tenían por dónde cogerlo y sabían que él era hebreo. Era un hijo fiel de Dios. Y a ellos les molestaban. Eran caldeos, eran igualitos que los asirios. Cuando usted va a ver a los asirios, a los caldeos, tienen las mismas características, adoran a los mismos dioses, tienen la misma cultura, visten igual, son malos igual que los asirios. Eran los mismos y eran instrumentos que Dios le plació cogerlo para castigar a aquel pueblo cuando se ponía de espalda a él, cuando apostataba la fe. Entonces vemos a Daniel aquí, que él seguía su vida de oración, pero estos que le seguían a él, que estaban cerca de él, le molestaba ver que Daniel no se le podía coger nada. Pero ellos idearon un plan. Se reúnen y dicen: bueno, aquí lo único que podemos hacer para deshacernos de Daniel es hacer un decreto para que el rey lo firme y decirle que ponga que en el periodo de un mes nadie puede ni adorar ni pedirle a ningún dios, ni a un hombre. Ah, está bien. Bueno, fueron a ver al rey Darío, que estimaba mucho a Daniel, pero bueno, van y lo convence, y él firma aquel decreto. Rápidamente, imagínense, el enemigo velando a Daniel, sabían que Daniel no iba a dejar. Daniel se enteró del decreto, él no iba a dejar de adorar, ni iba a dejar de humillarse delante del Señor las 3 veces. Esa era su vida, la vida de oración. Y ante aquella amenaza, van y ponen a Daniel delante del rey y le dicen que Daniel desobedeció.
el rey se puso triste. Sinceramente, usted lee la palabra, se da cuenta que el rey lo sintió porque, bueno, no podía hacer nada. Ya el decreto había sido firmado con su sello real. Y ustedes saben la historia. Entran a Daniel al foso de los leones. Ese día dice que el rey tuvo que en el mismo foso sellar aquella tapa con mucho dolor. Dice que ni comió, que hasta incluso ayunó, casi no durmió. Y por la mañana, muy pesadumbrado, tristón, empezó a llamar a Daniel. Y para su sorpresa, como Dios todo lo permite porque tiene un plan, nunca, hijo de Dios que estás aquí, nunca temas ante la amenaza de nada, nunca temas ante las amenazas de tus adversarios, ni ante que tú veas que te pongan entre la espada y la pared. Recuerda siempre que en todo está el propósito de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo alabo su nombre porque Él es un Dios todopoderoso. Dicen que cuando el rey Daniel cuando el rey Darío, va a ver a Daniel por la mañana y lo llama, dice que le pregunta que si todavía no le había hecho nada los leones a Daniel. Y cuando él le llama y le pregunta, le dice: no, mi rey, no me ha pasado nada, con mis palabras se lo estoy diciendo, no me ha pasado nada, yo no hice nada, yo soy inocente delante de Dios y delante de usted, oh rey. Pero ¿qué fue la sorpresa? Que Dios todo lo hace con un propósito. Que entonces el rey Darío, ahí en el capítulo 6, 25, 26, 27, amén. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía. Hace una proclama, fíjense. Es promulgada esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra y hace señales y maravilla en el cielo, en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y a nosotros, amén, también nos libra del poder de los leones. Porque aunque dice el enemigo que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, pero cuando nosotros estamos en la obediencia de Dios, cuando nosotros nos mantenemos en el secreto de Dios, cuando nosotros andamos buscando perfeccionar nuestra vida y andar en lo que agrada al Señor, el ángel de Jehová viene y le pone a ese león sello en su boca, porque no nos puede hacer nada, amén. Puede rugir, pero no nos puede tocar. Gloria a su nombre. Vemos también que en el secreto de Dios hay transformación, hay una metanoia. Y vemos ahí en Habacuc. Habacuc era un profeta que también estuvo en ese tiempo, pero fíjense, usted, el libro de Habacuc tiene 3 capítulos. En el primer capítulo usted va a mirar que Habacuc empieza a molestarse y a entristecerse y como a contender con Dios, a hablarle, porque él no entendía cómo es posible. Él tiene una visión, él puede ver a los caldeos, puede ver a los asirios que venían a destruir al pueblo de Israel y a llevarse todo, a saquear Judá, todo. Y entonces él no entendía eso y él decía: Dios, ¿cómo es posible? Con mis palabras se lo estoy diciendo, pero lo puede leer en el capítulo 1. ¿Cómo es posible que estos caldeos que son tan malos, que son tan crueles, van a venir a acabar con tus hijos, con tu pueblo? Porque había un remanente fiel, había un remanente que nunca le fallaba a Dios. Y él estaba preocupado por eso. Y él no entendía y él volvía y decía: porque ellos tienen caballos y vienen con una fuerza a robar, a saquear y a hacer. Y él le dolía aquello. Pero en el capítulo 2 ya Habacuc empieza a cambiar, porque entra y dice que él va. Fíjense. Él dice que en Habacuc 1:6 dice: porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y en Habacuc 2:1 es cuando él va y se levanta en guardia a hacer vigilia. Dice: en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza fermiré mis pies y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Pero cuando él tiene ese encuentro allí con el Señor y empieza a ver las visiones, y empieza a ver lo que Dios va a hacer con el pueblo impío, que cómo va a libertar a su pueblo, cómo él va a dar después a los justos y a los impíos su merecido y el castigo, entonces él dice: el justo
por su fe vivirá. Esa frase es de Habacuc y después Pablo la dice allí en sus libros, pero dice: el justo por su fe vivirá. Y nosotros estamos en tiempos donde hay amenaza de que esto está malo, de que esto se va a poner peor, que hay plaga, que hay globalmente en el mundo entero, hay una inflación de los precios, que va a haber hambruna, pero dice el Señor que el justo por su fe vivirá. Aleluya. Nosotros creemos en ese Dios que le dio la visión a Habacuc. Y cuando él entró allí, fíjense que Habacuc era un profeta de Dios, era temeroso de Dios y no entendía. Y hasta que no entró a la vigilia, hasta que no entró en el secreto, no pudo entender la revelación. Por eso él tuvo un cambio, porque sale, fíjense, usted lee el capítulo 3, versos 16, 17, usted se da cuenta la transformación, cómo le cambió la mentalidad a Habacuc después que sale del secreto de Dios, después que fue a los altos, hizo vigilia, después que fue a orar allí en la presencia de Dios. Y dice en el versículo 16 del capítulo 3, dice: oí y se conmovieron mis extrañas, al oír la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo, espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque la oveja sea quitada de las majadas y no haya vaca en los corrales, con todo. Diga ahí: con todo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Tú puedes darle un aplauso a Cristo. Yo creo que lo mejor está por venir, porque en el silencio Dios está trabajando. Amén. Gloria al Señor. Y entonces ya quisiera que el pianista me acompañara y el grupo las que cantan en Adulán. Amén. Que tuvieran a bien subir conmigo para ministrar este final, porque ahora viene lo bueno. Amén. Le reservé lo mejor para el final. Aleluya. Vine a decirte que en el secreto de Dios hay llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren leer las palabras y ver debajo de las letras lo que Dios te está diciendo? Porque la palabra es viva. Entonces en el secreto de Dios te digo hoy que hay llenura. Ahí vemos en Hechos 2 del 1 al 14, dice del 1 al 4, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, amén. Ay, hermano, como yo amo ese de repente de Dios. Cada vez que yo en la palabra yo veo el de repente de Dios, yo me estremezco, porque sé que ahí viene el poder sobrenatural de Dios a traernos la victoria. Aleluya. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos, digan ahí todos, díganlo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablara. Entonces, hermano, si esta promesa es para todos, ¿por qué tú no estás anhelando el tener ese poder del Espíritu que venga sobre ti? El que hable en nuevas lenguas, para que cuando te pare tu espíritu sea edificado, y cuando vean que tú te pares a orar de rodillas y a levantar y a clamar, el enemigo dice: wow, ahí no me voy a meter, ahí no me voy a meter, porque esa es una guerrera, ese es un guerrero de Dios. Ahí no nos podemos meter porque nos van a mandar para los lugares secos y sin retorno. Aleluya. Hay una promesa en Isaías 32:15 que dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será como un bosque. Y me gozaba por la profecía, por el tiempo profético, que hubieron 2 turnos, el primero y el último, donde decía el Señor, donde primeramente había una visión de bosque alrededor de esta casa. Aleluya. Y yo me gozaba y yo decía: Señor, tú vas a bautizar hoy con Espíritu Santo y fuego. Hoy se van a llenar los que están vacíos. Hoy el fuego del Espíritu Santo te va a quemar, te va a arder, tú vas
conoce a Cristo y quiera recibir al Señor como su Salvador personal, que quiera venir y decir: Señor, aquí estoy, perdóname, yo quiero recibirte como mi Señor, puede pasar al frente. Si aquí hay alguien que quiera conocer a Cristo, si aquí hay alguien que no le ha conocido, este es el momento de pasar al frente, aleluya. Pero no hay visita, están todos los hermanos aquí, aleluya. ¿Va a aceptar a Cristo? Aleluya. El grupo de Bernabé ora por ella, preséntale el pan de salvación, aleluya. Denle un aplauso por un alma. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo quiero abrir el altar porque yo sé que hoy Dios va a bautizar con fuego en esta noche. Yo quiero a aquellos que sientan en su corazón, que tengan el anhelo de recibir de Dios un fuego, que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, que quieran ser transformados, que quieran tener ver en los secretos. Pueden pasar aquí adelante. El altar queda abierto para todos los que quieran recibir. Es el Espíritu Santo el que va a orar, no soy yo. Aleluya. Empieza a adorarlo, empieza a adorarlo. Habla con él, él está aquí. Él está aquí. Empieza a adorarlo. Quita la sandalia. Espíritu Santo, quema, quita fuego. Fuego, consume, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Vengo diciéndole ahora, Dios mío, mira ese matrimonio. Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven sobre ellos ahora. Quita lo que está estorbando. Quita lo que está estorbando, Espíritu Santo. Ellos te aman, Señor. Quita, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Quema con tu fuego. Quema con tu fuego. Mira, Señor, hay pasión, Señor. Oh, Dios mío, quita todo obstáculo. Quita todo obstáculo, Dios mío. Oh, Señor, manifiéstate ahora en sus vidas. Espíritu Santo, toca, toca, saca, 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 Espíritu Santo. Saca los estorbos ahora. Ellos son instrumentos tuyos. El enemigo ha buscado ventaja, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo, te digo, fuera todo lo que está estorbando en su vida ministerial. Fuera, que sea libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Padre, mira a estos hermanos. Ellos te sirven. Padre, ahora en su vida, Señor, derrama unción, más unción, Señor, ahora. Espíritu Santo, quita toda tristeza.
Señor me muestra que aquí hay personas que ya están frías. Hay personas ya, hermanos, que ya ni oran ni leen la Biblia, y a veces les cuesta venir a la iglesia. Hermano, Dios te está dando una oportunidad. No dejes que el enemigo te enfríe, que te va a paralizar completica. No lo dejes. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche de reconciliación con Cristo, de que vuelvas al primer amor. El Espíritu Santo viene para confirmarte en esta noche. Te abre los brazos para que vuelvas al primer amor. Cuando estés en el primer amor, todo lo verás fácil. Ahora estás viendo todo difícil. Todo para ti es difícil porque no estás contando con Dios. Cuenta con Dios para que veas. Ven al lugar secreto para que veas tu victoria. Para que veas tu victoria. En el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu Santo viene quitando toda parálisis espiritual. En el nombre de Jesús. Estamos echando fuera de nuestra casa todo espíritu de conformismo, todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús. Oh Señor, que hay una bonanza en tu casa en el nombre de Jesús. Mira este tiempo, Dios mío, que hemos venido, Señor, hablando desde el secreto, cómo hay victoria. En el secreto tú nos habilitas, Señor, tú nos quitas los excesos, tú nos revelas, Señor, tú nos das fuerza, tú nos das vida y tú peleas por nosotros. Pero también vemos que en el secreto hay llenura. Tú has traído llenura en esta noche, Señor. Tu Espíritu Santo hace la obra en el nombre de Jesús. Yo soplo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Usted empieza ahí a orar. Usted sabe su condición con Dios. Háblele a Dios y dígale: quítame lo que no te agrade, quítame los excesos, quítame los estorbos que no me dejan llegar a tu presencia, al secreto. Y yo voy a soplar como un acto profético, que cuando yo sople, el Espíritu Santo va a levantar y quitar todos los estorbos de tu vida. 1, 2 y 3. Espíritu Santo, sopla. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Ven sobre las vidas, llena, llena, llena. Quita todo espíritu de estupor, todo enfriamiento, Señor, espiritual en mis hermanos. Sopla, sopla en su vida. Sopla, sopla. 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 Llena, 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 llena. Espíritu Santo, llena este lugar. Oh Señor, llena. Llena con tu fuego, consume, Señor. Consume los excesos. Trae libertad y gozo a tu pueblo. Trae gozo. Trae gozo. Trae llenado en esta noche, que tu aceite empiece a descender de tu presencia, Señor. Y que el aceite, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía. Oh Señor, te pedimos la bendición de la unidad. Te pedimos la bendición de la armonía, Señor. Ese aceite que desciende, Señor, sobre la cabeza. Oh Dios mío, bendecimos el manto. Bendecimos a nuestros padres espirituales. Bendecimos a nuestros pastores Dani Bori. Oh Señor, sigue descendiendo el aceite sobre la barba, sobre el gobierno, sobre los diáconos, sobre los líderes que están aquí. Oh Señor, que empiecen a comprometerse, que ese aceite empiece a fluir en ellos, Dios. Resbala por la vestidura, llega al pueblo y toca. Úngelo, Señor, con tu aceite de tu altar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia, Padre. Gracias, Dios, porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás
Gracias. Renueva. Empieza a renovar, Espíritu Santo, las vidas, los corazones, oh, las mentes, Señor. Despierta el primer amor en tu pueblo. Oh, que vuelvan al primer amor todos, Señor. Oh, Santo, poderoso, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una nube densa. Hay una nube de gloria en este lugar. Aprovecha este tiempo. Disfruta de esa paz. Disfruta del gozo. Disfruta de su presencia. Disfrútala. Aleluya. Siéntela como quema. Siéntela como llega a tu vida. Ese es el Señor, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te ama y te quiere remover. Oh, quiere llenarte. Llénate. Aleluya. Siente esa presencia, siéntela. Es como una nube de gloria. Es como una nube de gloria. Es la nube de gloria. Es la nube de su presencia. Aquel que estuvo con Moisés allí en la zarza está con nosotros aquí. Hoy su fuego está con nosotros. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. No queremos salir de tu presencia, Dios mío, pero sabemos que ella irá con nosotros y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo bendigo esta casa, bendigo a todos los hermanos, Señor, Dios mío, que están quizás viéndonos por internet. Dios mío, yo te pido, Padre, que sean bendecidos allí en sus hogares, que reciban, Señor, ese gozo, que reciban esa administración de tu Espíritu, porque lo que tú haces, Señor, es maravilloso, Dios mío. Tú eres grandioso, te alabamos. Sabemos que no estamos solos, que con nosotros está el vaso de Jehová, aleluya, que es quien nos defiende. Gloria al Señor. Te amamos, Señor. Te amamos y te decimos gracias. Gracias. Y ahora, Padre, yo voy a despedir este pueblo. Primeramente vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo. Vamos a dar un aplauso a su presencia, a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No se asombre si en esta noche el Señor lo despierta a media madrugada. Tírese a orar, que el Señor lo va a levantar porque le va a bendecir. Quizás no ha recibido lo que usted está esperando porque usted no ha pagado precio. Dios quiere verte. Dios quiere verte en su secreto. Pague precio y tírese. Cuando el Señor lo llame, no es desvelo. No vaya a buscar una pastillita porque me desvelé. No. Váyase allí en su rinconcito donde usted se encuentra con el Señor, en su secreto, en su cuarto, y tírese allí a orar, que ahí el Señor le va a bendecir. Eso que usted está esperando, el Señor quiere verte, que tú pagues el precio para darte esa bendición, así como se la dio a sus hijos, así como hizo con Daniel, aleluya. Un decreto de muerte lo convirtió en un decreto de vida, y todos tenían que adorar y aclamar al Dios de Israel, al Dios de Daniel, aleluya. Demos un aplauso a Cristo, aleluya. Santo, en el nombre de Jesús, vamos a orar para despedir este tiempo. Pero como somos sacerdotes y como yo vengo como anciana de esta casa, quiero despedirlo con la bendición sacerdotal, aleluya. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque nos has visitado en esta noche. Tu presencia ha estado aquí con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.